Habíamos visto que el proceso de filtración, como les decía, es un proceso de separación, en otras palabras, en donde vamos a tener una mezcla de líquido y sólido, y aquí vamos a tener simplemente el sólido, y acá solamente el líquido, ¿ya? Este proceso de filtración dependía de varios factores. Entonces, aquí vimos un montón de factores que pueden influenciar en la proceso de filtrado. Entonces, esta velocidad de filtrado se la puede determinar con la variación del volumen con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que yo puedo determinar la velocidad de filtrado. Ahora, obviamente esta velocidad de filtrado va a depender mucho de todos estos factores que analizamos acá, esencialmente de la presión y obviamente de la cantidad de sólidos que tenemos en la mezcla, pero resumamos en que es en la presión. ¿Ya? Ahora verán, dentro de las deducciones que ustedes vieron de esta presentación, vamos a resumir dos cosas, ¿ya? Primero, vamos a tener que cuando en nuestro filtro nosotros podemos mantener constante la diferencia de presión, es decir, que nosotros tenemos el filtro y nosotros mantenemos constante la presión tanto a la salida como a la entrada, nosotros podemos llegar con todo nuestro conjunto de deducciones que les decía a esta fórmula de aquí, en donde se notaba a partir de la velocidad de filtración, nosotros podíamos calcular el tiempo de filtración. ¿Ya? Entonces, el rato que nosotros podemos hacer esto, se nota en esta ecuación que esta velocidad de filtración o este tiempo de filtración depende de otros parámetros, que son K1 y K2. Estas constantes que se llaman K1 y K2 no son nada más que una agrupación de un montón de parámetros que van a ser muy importantes del momento de calcular o de determinar cómo se da la filtración. Por ejemplo, K1 es una función de la resistencia total, tomando en cuenta que la resistencia total era igual a la resistencia de la torta más la resistencia del medio filtrante, la viscosidad, el diferencial de presión, que justamente es el que nosotros decíamos que podíamos mantener constante. GC era el peso específico, el volumen y el área del medio filtrante, mientras que K2 es una función ahora en cambio de la porosidad, de la viscosidad y de un volumen equivalente que ya les voy a explicar qué es exactamente. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros tenemos un proceso de filtración, es muy importante para la operación de filtración determinar estas dos constantes de aquí, ¿ya? Porque en otras palabras, a partir de estas dos constantes yo puedo determinar todos los factores que influyen en mi proceso. Fijémonos en esta fórmula de aquí, chicos, que es la que les decía en la que nos íbamos a basar. ¿Por qué nos vamos a basar en esta? Porque estamos hablando de procesos de filtración constante, perdón, de procesos de filtración a presión constante, ¿ya? Entonces, nuestra formulita, perdón, nuevamente me salgo, nuestra formulita de partida va a ser esta. Entonces me dice que la velocidad de filtración es igual a K1, ¿no?, por V más K. A partir de esta ecuación nosotros podemos determinar cuál es nuestras constantes de filtración. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Si ustedes se fijan, esta ecuación de aquí se la puede representar como una función lineal. ¿Cómo es esto? Si nosotros tomamos en cuenta que y, le estamos dando un valor cualquiera, perdón, una constante cualquiera, que y es igual a dt sobre dv y x es igual a v, nosotros vamos a tener que esta ecuación de acá arriba nos queda y es igual a k1 por x más k2. Fíjense, entonces, si nosotros le representamos de esta manera, esto se convierte en una línea.
en una línea recta. Es decir, tendríamos una gráfica así. ¿Qué gano el momento que nosotros, o qué ganamos el momento que nosotros graficamos esto? Si tenemos este conjunto de datos para graficar, es decir, tenemos tanto Y como X, lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo que nosotros vamos a tener aquí es que los puntos de esta gráfica van a generar una pendiente, que es M, y un punto de corte en las ordenadas, que es P. Entonces, la pendiente va a acompañar a la variable independiente, es decir, me va mx, y el corte con las ordenadas va a ser el factor adicional, no el valor de corrección. Entonces, me va a quedar de esta manera. Si yo grafico, entonces, dt sobre dv versus v, voy a tener que la pendiente de esa gráfica es K1, y en cambio el punto de corte con las ordenadas va a ser B, es decir, K2. Y así yo puedo determinar cuáles son los valores de estas dos constantes. De forma general, cuando tenemos procesos de filtración es muy importante determinar estas dos constantes, K1 y K2. Entonces podemos basarnos en esta ecuación, que es una ecuación que me ayuda a deducir, porque me ayuda a calcular la velocidad de filtración en un filtro que opera a un diferencial de presión constante, que es algo muy común. Entonces, a partir de esta fórmula, nosotros podemos determinar K1 y K2. ¿Cómo? Si nosotros nos fijamos, esta ecuación de aquí es muy semejante a la ecuación de mx más b. Entonces, si le hacemos que y sea todo este término y x sea v, vamos a poder graficar en forma obteniendo una línea. Entonces, si graficamos esto, vamos a tener que la pendiente de esta gráfica va a ser mi K1 y el punto de corte con las ordenadas, en cambio, va a ser mi K2. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, esto se lo hace el momento que graficamos dt sobre dv versus v. ¿Ya? Dt sobre dv versus v. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un proceso de filtrado. Tenemos una alimentación. Esta alimentación ya sabemos que es una mezcla, ¿no? A través de este filtro, nosotros podemos medir el volumen que está saliendo del medio filtrante, es decir, el volumen de líquido que estamos obteniendo, de acuerdo a cada cierto tiempo. Es decir, nosotros aquí alimentamos, me estoy inventando, ¿no? Un metro cúbico por cada hora, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esta alimentación, constantemente nosotros podemos tomar a lo largo del tiempo varias medidas del volumen que pasan por este filtro. Entonces yo aquí voy a tener, me invento, 0,3, no, más alto, 0,8, 0,9, 0,85, ¿ya? Entonces yo estoy obteniendo diferentes volúmenes a un cierto tiempo, pero aclaremos que esto es en el proceso final, en el obtenido. Teniendo estos dos datos, ya podemos determinar dt sobre dv, porque acordémonos un poquito de matemáticas. Para poder resolver esta diferencial, lo que tendríamos que hacer es integrar. Si es que esto se integra entre dos puntos específicos, nosotros vamos a tener que me queda T2 menos T1 sobre B2 menos B1, o lo que es lo mismo, delta T sobre delta U. El rato que tenemos esto, ya tenemos nuestro eje de las Y. Y como sacamos datos de volumen, ya tenemos en cambio nuestro eje de las X. Entonces tendríamos ya nuestra gráfica. Este sería el procedimiento a seguir para poder determinar K1 y K2. La pregunta, o mejor dicho, una de las fórmulas que teníamos era esta. 1 sobre K1 por V más K1 por V. Ya. Entonces, aquí existe un término que es el volumen equivalente.
¿Qué es el volumen equivalente? El volumen equivalente corresponde al, como su nombre lo dice, al equivalente de la cantidad de sólidos que se está formando, o bueno, que está formando la torta y que proviene de la mezcla que queremos separar. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos aquí en la solución de alimentación una cierta cantidad de sólidos, esta cierta cantidad de sólidos ocupa un volumen específico. Esa cierta cantidad de volumen que ocupa estos sólidos que se encuentran en la mezcla se van a colocar en el filtro después de un cierto tiempo en forma de torta. Entonces, el volumen equivalente es literal o se define como el volumen que ocupa el sólido en el medio filtrante el momento que se genera la torta. ¿Ya? Entonces, eso para que tengan claro. Me dice el ejercicio, se tiene una cierta muestra de agua con una fracción en masa de carbonato de calcio de 0.07, o sea, la fracción es 0.07, ¿ya? Que se somete a un proceso de filtración con un diferencial de presión de 2.5 atmósferas. Aquí una pequeña pausa. Si ustedes le leen de esa manera, se somete a un proceso de filtración con un diferencial de presión de 2.5 atmósferas, ¿podrían afirmar que es un proceso de filtración a presión constante? ¿Sí o no? Entendamos algo, y esto es algo muy importante al momento de resolver ejercicios. Lo que nos dice el ejercicio como tal. Si nos dice que existe un diferencial de presión de 2.5 atmósferas, esto significa que vamos a tener P2 menos P1 igual a 2.5 atmósferas. Entonces, si ya nos da el diferencial, nosotros sí podemos asumir que está trabajando en un diferencial a presión constante. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo, digamos que aumenta la presión 1. El rato que aumenta la presión 1, para poder mantener los 2.5 atmósferas, ¿qué tiene que pasar con la presión 2? ¿O qué pasa con la presión 2 del rato que aumenta presión 1? También aumenta para irse compensando. Entonces, el dato que nos da que se mantiene o se tiene un diferencial de presiones, que es P2 menos P1 igual a 2.5, nos da la idea de que estamos trabajando con un filtro, el cual tiene un diferencial de presión constante. A ver, entonces, nos dice que este filtro que trabaja 2.5 atmósferas tiene una área de 1.2 metros. La densidad de la torta seca es de 1.6 gramos por centímetro cúbico y la del carbonato es de 2.93 gramos sobre centímetro cúbico. De la experimentación se toman datos de volumen y de tiempo a 20 Celsius. Si se trabaja con una torta de 2 centímetros de espesor, determinen las constantes K1 y K2. Listo, entonces nos da estos datos. De hecho, nos da solamente estos. Y yo le generé estos de acá. ¿Ya? Entonces solo vamos a tener estos datos. Como ya sabemos esto, la forma de resolución del ejercicio para determinar K1 y K2 debería ser graficar dt sobre dv versus v. Entonces, a partir de estos datos podemos determinar o podemos hacer esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primerito? Calculamos delta V. O bueno, a ver, copiamos acá. Así lo voy a hacer, ya, delta V. En forma de fórmula, aquí en el Excel, ¿qué debería hacer? ¿O cómo me quedaría? B5 menos B4. Ya, listo, perfecto, muy bien. Entonces, aquí lo que tendríamos es que arrastrar. No le arrastro hasta el final porque este no va a existir, porque no existe el B2 para este volumen de 2.6. Entonces le dejo hasta ahí. Ahora, ¿qué otro dato necesito? Necesito el delta T. Un segundo. El delta T sería la misma historia. Tenemos D2 menos D1. ¿Ya? La misma cosa con el último valor. Ya tenemos delta V y delta T.
ahora lo que nos tocaría hacer es calcular delta T versus delta V. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente dividimos la celda E4 para la celda T4. Tenemos estos dos valores. ¿Ya? Ahora, por último, vimos que para calcular K1 y K2 necesitábamos graficar estos datos de aquí versus estos datos de acá. ¿Ya? Primera cosa, chicos, ¿qué ven de particular con estos datos? Fíjense que en la columna J no tenemos un dato menos que en la columna I. ¿Sí se fijan? Lo que estamos haciendo aquí, bueno, es algo como graficar X versus la primera derivada de X. Es algo así, es para la explicación. Entonces, si yo grafico directamente estos datos, tendríamos esto. A ver, hagámosle. Ya, tendríamos esto. ¿Ya? Ahora, para calcular nuestra pendiente y nuestro punto de corte, lo que hacemos es clic derecho, agregar línea de tendencia. Como es lineal, se nota que es lineal, le dejamos y acá lo que podemos hacer es poner presentar ecuación en la gráfica y nos da esto. Nos dice que nuestra tendencia es de estos, son estos valores de aquí. ¿Ya? Ahora, como les decía, aquí nosotros tenemos un valor menos de esta columna acá. No tenemos pares ordenados completos. Entonces, para poder mejorar la gráfica de este conjunto de datos, nosotros lo que podemos hacer es descomponerle a cada delta. ¿A qué me refiero? Vemos o le pasamos el delta V al otro lado y resolvemos el diferencial, nos vamos a dar cuenta que este valor de 0 corresponde tanto a 11.5 y este valor de 0.2 también va a corresponder a 11.5. O sea, tenemos un rango. En otras palabras, si le descomponemos a nuestros datos de aquí, lo que nosotros vamos a tener es esto. A ver si quedó en 2.6. Vamos a tener esto. Tanto para el volumen de 0 como para el volumen de 0,2, que es el intervalo de delta V, tenemos un valor fijo de delta T sobre delta V, que es 11.5. ¿Cómo se lee esto? Se lee que 11.5 mililitros por cada segundo se recolectaron entre un volumen de 0 y 0.2. ¿Ya? Es algo así, chicos. Entonces, es simplemente una forma de mejorar a nuestra gráfica. Entonces, si nosotros ya graficamos este conjunto de datos, nos va a dar de esta manera. ¿Ya? Como se podría apreciar acá, vamos a tener dos puntos con el mismo volumen. Dos puntos con el mismo delta T sobre delta 1. Ahora, si procedemos a hacer lo mismo que en el anterior gráfico de ingresar la línea de tendencia, nos vamos a dar cuenta que no se aleja o no es muy diferente a lo que ya calculamos, sino más bien todo lo contrario. Aquí mejora su aproximación o mejora la gráfica. ¿Ya? Entonces, en este caso específico que tenemos, es algo así, ¿no? X versus delta de T sobre delta de X, es mejor trabajar con esta corrección. Entonces, en esta corrección vamos a tener nuevos valores que no están lejanos a los que nosotros ya vimos acá,
pero sí están de mejor manera corregidos. Entonces nos dice este ejercicio que nuestra pendiente, a ver, déjenme me paso acá. Entonces nuestro ejercicio nos dice que nuestra pendiente, es decir, K1, va a ser igual a 24.482. Mientras que nuestro K2, que es en cambio B, nos da de 8.1803. Entonces, de esta forma hemos calculado directamente K1 y K2. Y a partir de este K1 y K2 ya podemos resolver cualquier parámetro que esté involucrado en la filtración. Sea la resistencia total, sea el área, sea cualquiera de estos valores. Ya tenemos estos datos aquí. Ahora, si ustedes se fijan, teniendo K1 y K2, de hecho podríamos determinar el volumen específico. Acordémonos que K2 es igual a K1 por volumen equivalente. Entonces el volumen equivalente será 8.1803 dividido para 24.482. ¿Ya? Y hemos obtenido el volumen equivalente. El literal B es un poco más fácil porque nos dice, suponiendo que K1 es de tanto, incluso nos da las unidades, determine el tiempo de filtrado. Como del anterior literal ya calculamos el volumen específico, lo único que tenemos que hacer es aquí, reemplazar en esta fórmula, ¿dónde estoy? Ya, reemplazar en esta fórmula de aquí todos los valores que me pide. Ahora, tomemos en cuenta que nosotros aquí tenemos un tiempo y un volumen para poder resolver la ecuación. Aquí hay que tomar en cuenta que este volumen vendría a ser el volumen que corresponde al tiempo. Si nosotros queremos determinar el tiempo total o el tiempo final, este volumen tiene que ser el volumen final. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un tiempo de 100.5, me imagino que esto debe estar en minutos, 100.5 minutos, o tal vez en segundos de esto, no, en el ejercicio no es especificado. ¿Ya? A este tiempo de 100.5 minutos, yo he obtenido 2.6 mililitros. ¿O cómo sería? O sería en su defecto la suma de todos estos, porque estamos tomando en cuenta cuánto está, cuánto volumen estoy obteniendo en un volumen, en un tiempo total, perdón, ¿ya? Entonces, para nuestra fórmula utilizaríamos este valor de aquí. Como ustedes ven, en los procesos de filtrado, nosotros vamos a tener que, o bueno, el chiste o la, ¿cómo se diría? El objetivo de los cálculos dentro de filtrado es determinar un tiempo de filtrado, ¿ya? Un tiempo que toma esta operación. Ahora, este tiempo no solamente hace referencia al tiempo que se demora en filtrarse, sino tomemos en cuenta una cosa. Si es que nosotros sabemos que aquí existe una cierta cantidad de sólidos, al inicio de la filtración, los sólidos están en la suspensión, ¿ya? Entonces, pasan estos sólidos, al principio, esta velocidad es alta, entonces el tiempo también es corto. Pero el momento que ya se va quedando aquí una cierta cantidad de sólidos va formando la torta. Entonces, este tiempo total de filtración no solamente va a ser igual al tiempo que se demora en pasarse cuando no existe la torta, sino va a ser el tiempo netamente de la filtración al inicio o cuando no existe la torta, más el tiempo de filtración con dicha torta. Y así tendríamos el tiempo total que lleva a cabo, en el que se lleva a cabo esta acción. Ahora, si nosotros queremos desarrollar filtros en los cuales exista un flujo continuo, es decir, continuamente esté pasando, continuamente esté saliendo otro flujo por acá, nosotros no podríamos parar la operación en el momento que se llena ya la torta. Entonces, ese momento lo que se hace es un lavado de la torta para que se vaya, en otras palabras, de esa torta. Entonces, ¿cómo se hace esto?
lo que se hace es hacer pasar por el filtro una cantidad o un volumen específico de agua. ¿Ya? Entonces, la torta se va a disolver en el agua y se va a ir en el proceso de filtrado. ¿Cómo afecta este proceso de lavado a nuestro tiempo de filtración? Adicional al tiempo que ya nos lleva a cabo la acción de filtración, deberíamos sumar el tiempo de lavado. Así nos va a afectar. Entonces, esta sumatoria de estos tres componentes del tiempo, o en los tiempos que se desarrolla la filtración, se conoce como tiempo de ciclo. ¿Ya? Este tiempo es muy importante en operaciones de filtros continuos, cuando solamente queremos demorarnos un poquito hasta que se lave el filtro y de ahí sí comenzar nuevamente. Y en esto que dice lavado de torta, es un poquito de teoría y unas cuantas ecuaciones para aplicarse en diferentes tipos de filtros. Aquí está hablando acerca de los filtros de placas, de hecho, en donde me da una formulita final que es esta, la capacidad de filtrado. La capacidad de filtrado no es nada más que tan rápido yo puedo filtrar un cierto volumen. Entonces, a partir de esta fórmula puedo determinar justamente la capacidad de un filtro.